8 enigmas siniestros de X, relatos reales embrujados y escalofriantes REVLADOS. La noche en la colonia era un manto oscuro, un silencio que se sentía espeso, como si el aire estuviera tenso, esperando. Carla, madre soltera de una niña de 5 años, caminaba por la angosta calle hacia el hospital. Un resplandor distante la animaba un poco, pero en su corazón, el latido resonaba fuertemente. Había notado cosas extrañas en las últimas semanas. Sus vecinos, antes amables, ahora murmuraban, lanzando miradas furtivas que le congelaban la sangre. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien, los mensajes comenzaron a llegar. Nosotros sabemos lo que haces, susurraban en su pantalla iluminada. Eran como sombras que la seguían, delatores de un secreto que se había oscurecido. La sangre le subía a la cabeza. El sudor frío le corría por la frente mientras intentaba ignorar el miedo. ¿Bromas de mal gusto? No, esto era diferente. El eco de las risas infantiles que solían resonar en la vereda había desaparecido, y las calles ahora parecían vacías, como si una presencia oscura las había embargado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, una serie de desapariciones de jóvenes comenzó a conmover la colonia. Las autoridades, al ser consultadas, mostraban una indiferencia alarmante, como si miraran a otro lado. Sus ojos se adentraban en un mundo oscuro, un mundo que ocultaba más de lo que revelaba. Ahora, cada vez que cerraba la puerta de su departamento, un escalofrío llegaba a su piel. ¿Qué podría estar ocurriendo? La tensión creció dentro de ella, como una bola de fuego. Las risas que antaño eran normales parecían ecos lejanos de un mundo en el que la seguridad aún existía. En una tempestuosa y oscura noche, el ruido del trueno resonó como un grito en su pecho. Carla salió, decidida a seguir a un sospechoso que merodeaba cerca. En una esquina, aferrándose a la penumbra, lo observó. Las sombras parecían danzar a su alrededor, burlándose de su valentía. Era un amigo conocido, risas compartidas, pero su sonrisa era falsa, un disfraz para un ser que ocultaba algo siniestro. La adrenalina burbujeaba en su sangre mientras la duda y el miedo se entrelazaban en su mente. De repente, el brillo de su teléfono lo iluminó todo. Ya sabemos lo que estás haciendo. Es hora de que te detengas, antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, la luz del dispositivo se apagó, dejándola a merced de la oscuridad. Miró alrededor, y el latido de su corazón se intensificó. Algo se cernía sobre ella. Con su respiración entrecortada, se dio cuenta de que cada sombra, cada sonido, podía ser peligro. ¿A quién podía confiar? Al dar un paso atrás, una voz le susurró al oído que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La tormenta continuaba rugiendo, pero el verdadero terror acababa de comenzar. ¿Qué secretos se escondían detrás de las sombras de su propia colonia? Su vida y la de su hija estaban en juego, y el tiempo se estaba acabando. El viento aullaba entre los edificios, cargado de un eco amenazante, mientras Carla luchaba por recuperar la calma. Las sombras se movían a su alrededor, como si estuvieran vigilándola y burlándose de su inminente desesperación. Su mente intentaba racionalizar la situación, pero un sentimiento visceral, profundo e irrefutable, le decía que estaba en peligro. La angustia apretaba su garganta, pero su instinto maternal la impulsaba a seguir adelante, a proteger a su hija. Sin una fuente de luz, sus pasos eran titubeantes. Las calles, antes familiares, ahora eran laberintos de terror. De pronto, un grito lejano atravesó la noche, un sonido desgarrador que resonó en su pecho. No podía ser una broma. Las desapariciones no eran un rumor, eran una realidad aterradora que la había alcanzado. Recordó a las madres que lloraban en las escaleras,
los rostros demacrados de quienes habían perdido todo por la oscuridad que acechaba. Mientras avanzaba hacia el hospital, sintió que alguien la seguía. Un escalofrío le heló la sangre. Miró hacia atrás, medio convencida de que la sombría figura que había visto antes la observaba otra vez. La silueta era indistinta, pero la sensación de que la boca de la noche se la quería tragar era muy real. Su respiración se aceleró, y cada exhalación parecía ser un susurro que advertía sobre lo que estaba por venir. Finalmente, llegó a la entrada del hospital, un lugar que siempre había sido sinónimo de esperanza. Las luces titilaban, y notó que la recepcionista estaba ausente. El silencio reinaba, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Se acercó al teléfono de emergencia, pero la línea estaba muerta. El pánico se apoderó de ella. Se sintió atrapada, como si el propio edificio decidiera cerrarle las puertas. Entonces, escuchó un murmullo, bajo, casi inaudible. Se acercó a la sala de espera vacía y, con el corazón a 1000 por hora, escuchó las risas de niños. ¿Era posible? Las risas eran dulces y familiares, y el eco de la felicidad contrastaba brutalmente con la atmósfera de terror que la envolvía. Con cautela, abrió la puerta. Lo que vio la dejó petrificada. Las sillas estaban alineadas en círculo, y en el centro, un grupo de sombras parecía jugar. Sus cuerpos eran indistintos, pero las risas eran inconfundibles. Eran las voces de sus vecinos, pero distorsionadas, llenas de un aire siniestro. Cuando comprendió que no eran niños, sino espectros de aquellos que habían desaparecido, su corazón se detuvo. Uno de ellos la miró, y sus ojos eran vacíos, solo huecos oscuros que reflejaban el tormento de 1000 almas perdidas. «Ayúdanos», susurró, y la frase resonó en su mente como un eco infernal. Sin poder reaccionar, Carla dio un paso atrás, tropezando y casi cayendo. El grupo se volvió hacia ella, y de repente, la risa se transformó en gritos desgarradores. La visión era aterradora, las sombras se movían hacia ella, extendiendo manos espectrales que parecían querer atraparla. Sin pensarlo, corrió por el pasillo hacia la salida, sintiendo que cada sombra se abalanzaba sobre ella, queriendo arrastrarla hacia la oscuridad. Justo cuando creía haber alcanzado la puerta, un grito la detuvo en seco. Era la voz de su hija, llamándola desde la distancia. El terror se apoderó de ella nuevamente. Estaba su pequeña en peligro. En ese instante, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, iluminando la pantalla en una luz trémula. «Ahora te hemos encontrado a ti, ¿qué harás para salvarla?». Su mente se nubló con la angustia mientras corría de regreso, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a un horror inimaginable. Pero, ¿qué precio tendría que pagar para salvar a su hija y descubrir la verdad detrás de las sombras? Mientras atravesaba el pasillo oscuro, la pregunta reverberaba en su mente: ¿podría vencer a lo que acechaba en las sombras sin perderse a sí misma? La noche aún no había terminado, y el verdadero misterio apenas comenzaba a desplegarse. Las luces del hospital titilaban a su alrededor, imitando el latido frenético de su corazón cuando regresó a la sala de espera. La risa distorsionada seguía resonando en sus oídos, una sinfonía de desesperación que la empujaba hacia adelante. «¡Hija!», gritó, su voz atravesando el silencio como un rayo. No hubo respuesta, solo el eco de su propio grito que desapareció en el aire gélido del edificio. Sus pasos resonaban cada vez más fuertes, retumbando como un lamento. Cada sombra parecía moverse, danzando en un sinfín horroroso, burlándose de su sufrimiento. Si tan solo pudiera encontrar la salida, el murmullo de las sombras crecía, y ahora estaba seguro de que hablaban de ella. Susurros en un idioma antiguo, cargados de dolor, envolvían la atmósfera. «¿Qué harás para salvarla?», repetían incesantemente, como un mantra. Cada palabra calaba en su piel como un cuchillo afilado, llenándola de un desesperante sentido de culpa y ansiedad. Fue entonces que sintió una presencia a su lado. Un frío intenso la recorrió, y giró rápidamente. Una figura emergió de las sombras, indefinida pero absolutamente aterradora. Era como si un sueño malvado hubiese cobrado vida, un reflejo de su miedo más profundo. No pudo evitar dar un paso atrás. «Estás sola», dijo la figura en un susurro grave. «Ella nunca volverá si no haces lo que se te pide».
Su rostro, aunque borroso, mostró una mueca burlona, como si disfrutara del pánico que le causaba. La imagen de su hija, pequeña e inocente, atravesó su mente, haciéndola temblar. No, no puedes decir eso. No lo sabes. Gritó, su voz resonando con la rabia de una madre desesperada. Lo sé todo, Carla, replicó la sombra con desdén. He visto lo que has hecho, he sentido tu miedo. Ellas claman por venganza. La oscuridad no perdona. Un escalofrío recorrió su espalda mientras recordaba las advertencias de sus vecinos, las desapariciones rimbombantes que llenaban el aire de habladurías. En ese momento, la figura se convirtió en un torbellino de sombras, girando en torno a ella como si estuviese atrapada en un huracán de horror. Su instinto le decía que debía huir, pero el deseo de salvar a su hija la mantenía en su lugar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo que la angustia se convertía en desesperación. La figura se detuvo, sus telas de sombra cobrando forma. El sacrificio debe hacerse. Alguien debe ocupar el lugar de los que han sido llevados. Si no lo haces, ella será la próxima. El tiempo se detuvo. Aquellas palabras sacudieron su mundo. Sacrificio. El horror de lo que significaba le hizo tambalear. Sería capaz de entregar a alguien, incluso a ella misma, para intentar salvar a su hija. La risa de sus vecinos se transformó en gritos desoladores al fondo, y Carla se dio cuenta de que el hospital ya no era solo un edificio, era un laberinto de almas perdidas, un monumento del dolor que la rodeaba. Sabía que debían haber encontrado su propio camino para salir, y ahora se encontraba atrapada en un macabro juego de sombras. Con cada instante que pasaba, la voz de su hija resonaba más intensamente en su mente, arrastrándola hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Tenía que elegir, pero cada camino parecía conducir a la oscuridad. Mientras la figura sonreía ante su tormento, el dilema se cernía como una sombra. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? La única respuesta claro era que más pronto que tarde, su tiempo se agotaría. De repente, el teléfono en su bolsillo vibró, rompiendo el aire tenso. Era un mensaje. Se lo pensó un momento antes de mirar la pantalla. Todo habrá terminado si eliges. Ya no hay vuelta atrás. Carla tragó saliva. ¿Qué significaba eso? ¿Y a quién tendría que sacrificar? Enfrentaba un horror mayor del que había imaginado, una decisión que podría transformarlo todo. Antes de que pudiera tomar una decisión, un grito resonó detrás de ella. Era su hija. El eco de la llamada atravesó el aire oscuro, y el pánico volvió a apoderarse de ella como un monstruo voraz. Su tiempo se acababa y el verdadero horror aún tenía que ser revelado. ¿Sería capaz de enfrentarlo, o las sombras consumirían todo lo que amaba? Un sudor frío le cubría la frente mientras Carla se daba la vuelta, el corazón latiendo desbocado. Las sombras del hospital parecían respirar, tomando forma y ubicándose en ángulos que no comprendía. El grito de su hija reverberaba en su cabeza, un eco que erosionaba su cordura. «Mamá, ven. Otra vez». Era más fuerte, más desesperado, como si la niña estuviera al borde del abismo. Sin pensarlo, se lanzó hacia el sonido, atravesando el pasillo oscuro como un rayo. Las luces titilaban, y cada destello pareció burlarse de ella, como si las sombras quisieran que fracasara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había entrado por la puerta del hospital? La sensación de tiempo se había diluido, como el sueño que se escapa al despertar. «No miras atrás», murmuró la figura oculta, su voz un susurro helado. Las palabras flotaban en el aire, invadiendo su mente con terror. No debes mirar atrás, pero no podía dejar de pensar en la elección que debía hacer. ¿Sacrificar a alguien? ¿Su propia vida por la de su hija? La desesperación ardía dentro de ella, un fuego oscuro que la empujaba hacia adelante. El eco del grito se desvaneció, y el silencio la envolvió nuevamente, sofocante y aprensivo. Las sombras habían comenzado a cerrarse a su alrededor, susurrando promesas de terror y tormento. Carla podía sentir las miradas de los desaparecidos, atrapados en ese limbo, sus ojos vacíos clamando justicia. De pronto, sus pies se detuvieron. Se encontraba en una habitación pequeña, con paredes blancas desgastadas.
Una cama deshecha en el centro, y la ventana, o lo que quedaba de ella, estaba cubierta por un plástico arrugado. Algo en la atmósfera parecía palpitar, un latido oscuro que invadía su pecho. «Mamá». El grito ahora provenía de un rincón. Con cada paso que daba, el temor crecía, y la figura de su hija comenzó a formarse en su mente, entre las sombras danzantes. La imagen de una pequeña con los ojos llenos de lágrimas y el cabello revuelto, temblando de miedo, se acercó al rincón, la ansiedad multiplicándose con cada zancada. Y allí estaba la pequeña, encogida, mirando hacia el suelo. «Te estuve buscando», dijo la niña, su voz un hilo de terciopelo desgarrado. Pero cuando levantó la mirada, la expresión en su rostro hizo que Carla retrocediera un paso. No eran solo miedo y lágrimas. Era confusión, pánico y algo más. «¿Por qué no me salvaste?», preguntó la niña, su voz reverberando en la habitación como un lamento. Carla sintió que su corazón se desvanecía. «Lo haré. Haré lo que sea. Dime qué hacer», rogó, desesperada. La figura interrumpió la escena. «¿Ves? Está desesperada. Ella quiere salir». «¿Pero qué has hecho, Carla? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para deshacer el daño?». Las sombras se retorcían, tomando formas grotescas, burlándose de su tormento. En ese instante, una voz resonó en su mente, arrastrando recuerdos desgastados. Recordó a las mujeres de su barrio, los cuentos sobre los sacrificios y las sombras que exigían una vida por otra. Todas habían desaparecido, tragadas por el mismo horror. La culpa la invadió como un veneno. «No puedo hacer esto», susurró, la realidad aplastándola. «Mamá», repitió la niña, la súplica con una intensidad que hacía estallar su pecho. El tiempo se detuvo. Tenía que elegir, y la palabra sacrificio resonaba en su cabeza como un eco. Mientras su mente colisionaba con la realidad, el teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Habría un abismo entre la esperanza y la desesperación. La elección que debía hacer se desvanecía frente a ella. «Ya no hay tiempo, Carla. Elige», y entonces, las sombras comenzaron a moverse, acercándose a su pequeña mientras una risa oscura llenaba la habitación. Las luces comenzaron a parpadear con furia, y en ese momento, la realidad se fracturó, llevándola a un lugar que no podía entender. Un grito desgarrador rompió el aire, y el sacrificio que venía se cernía sobre ellas. ¿Pagaría el precio por salvar a su hija, o sería la última que quedara atrapada en las sombras? La oscuridad creció a su alrededor, ahogando todas las posibilidades. La decisión estaba a punto de abrirse como un abismo, y ella solo podía mirar hacia lo desconocido, sintiendo el frío gripante del terror más profundo que había sentido. El momento se acercaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la verdad que se escondía en las sombras? El aire se volvió espeso, como si la oscuridad misma intentara tragársela. Carla sentía que cada rincón de la habitación la observaba, y la presión en su pecho aumentaba. «Elige», resonó la voz otra vez, pero esta vez se alzaba como un grito de guerra, desgarrador y aterrador. Las sombras se hicieron más densas, deformándose, como si tuvieran voluntad propia. Algo dentro de Carla empezó a quebrarse. Su mente intentaba procesar, buscando una salida, un remanso de paz en medio de la tormenta. Pero la visión de su hija, frágil y temblorosa, la arrastró de nuevo a la cruda realidad. «Mamá, por favor», suplicó la niña, y en su mirada había una conexión desgarradora que atravesaba la distancia entre las sombras y la desesperación. Una conexión que parecía atar a Carla a ese lugar, a esa elección. Sin poder contenerse más, dio un paso hacia la pequeña. «Te salvaré, haré lo que sea necesario», prometió, pero las palabras salieron como un grito vacío. Las sombras rieron, dejando escapar ecos maliciosos que reverberaban en sus oídos. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Tu alma por la suya». La figura emergió una vez más tangible, más cercana. Era como un espejo roto de la verdad, mostrando el reflejo de sus peores miedos. «La niña necesita un sacrificio, Carla. Tú lo sabes. Pero serás capaz». La confusión la ahogaba. ¿Por qué tenía que haber una elección? No era justo.
Pero la risa oscura se intensificó, como si la realidad misma se burlara de su dolor. Recuerdos de su vida empezaron a aflorar, imágenes de amor, risa y la calidez del hogar, retorciéndose con la culpa de sus decisiones pasadas. En un instante, visualizó a cada madre que había perdido a su hijo, a cada madre que había fracasado. Sura, una vecina cuya hija desapareció hace años, y con cada rostro que aparecía, Carla sentía la presión de su propia elección. No puedo, no puedo. Gritó, y las luces titilaron violentamente, aumentando la intensidad del caos. Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas desesperadas. Mamá, por favor, no me dejes aquí. Su voz, un eco de su propio horror, destrozó algo dentro de Carla. Las sombras giraron, convirtiéndose en figuras humanas, rostros que la miraban con desesperación. Podía reconocer a algunos, personas que había conocido, desaparecidas. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Gritaban sus sombras, desdibujándose en una mar de lamentos. Yoyo, el pánico la invadió. La decisión de sacrificar se volvía más visceral. Era una acción desesperada y ella no podía lidiar con las consecuencias. Se sentó en el suelo, abrumada por el terror que la rodeaba. La figura oscura se acercó. El tiempo se agota que eliges. Carla, una vez más, contempló a su hija, atrapada entre el abismo y la salvación. La imagen de la pequeña, su risa, sus sueños, su vida, chocaba contra los ecos de las sombras. ¿Sacrificaría su propia alma? ¿Qué significado tendría eso? La desesperación empezaba a nublar su juicio. Carla sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a colapsar, como un castillo de naipes en la tormenta. El suelo parecía temblar bajo sus pies, y los gritos de las sombras se intensificaban. Se encontró de nuevo al borde del abismo, incapaz de mantenerse en pie, dejó caer su cabeza entre las manos y comenzó a llorar. No sé qué hacer. Gritó. Ayúdame, y entonces, un silencio sepulcral reinó en la habitación. Las sombras se detuvieron y, por un momento, todo quedó en calma, como si el mundo estuviera contenido en un suspiro. Pero fue un silencio engañoso. La figura oscura sonrió, y en sus ojos había algo más que vacío. La elección no es solo tuya, dijo, su voz haciendo eco en la penumbra. Carla, paralizada por el miedo, miró a su hija. Y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que las sombras, ahora más cerca, parecían cruzar miradas significativas. ¿Qué significa eso?, murmuró. El terror había dado un giro inesperado, y las respuestas comenzaban a desangrarse, llevándose consigo la esencia de su propia realidad. La risa volvió, más fuerte, más cruel. La salvación tendrá un precio, Carla. ¿Estás lista para pagarlo? La oscuridad se espesó, volviendo a arrinconar a Carla. El eco de su elección resonaba en el aire, y la verdadera naturaleza del sacrificio que enfrentaba comenzaba a revelarse. ¿Realmente estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir? ¿Y si el sacrificio que exigían no era lo que esperaba? Cuando se miró al espejo de sombras, la respuesta ya estaba en camino y el precio, impensable. La oscuridad se espesoró aún más, como si la habitación misma se estrechara, ansiosa por devorar a Carla y su hija. Aquella voz resonando en su mente se convertía en un mantra perturbador: la elección no es solo tuya. Un sudor frío le recorrió la frente mientras su corazón retumbaba, cada golpe un recordatorio de la vida que aún dependía de ella. No entiendes, jadeó, tambaleándose, buscando un resquicio de claridad en medio de la niebla espesa que la envolvía. A su alrededor, las sombras parecían pulsar, vivir, y Carla, con cada segundo que pasaba, se sentía más atrapada, como un insecto en una telaraña ineludible. ¿Qué no entiendo? La figura oscura avanzó, distorsionándose en un baile macabro. Las almas tienen peso, Carla. Y la tuya tiene un precio a pagar. Las visiones comenzaron a llegar a ella, crudas y desgarradoras. Vio a Sura, su vecina, sollozando en la penumbra al perder a su única hija, y la desesperación de ese día helado en su memoria. Se acercó al espejo de sombras, el rostro de su vecina se fusionó en su mente con el de su propia hija. Cada una de ellas fue alguien que un día creyó que no existía un precio, murmuró la figura. ¿Estás dispuesta a convertirte en una más de ellas?
las lágrimas resbalaban por las mejillas de Carla, su hija le extendía los brazos, cada gesto un recordatorio de que aún había tiempo. Mamá, no me dejes sola. Lucha por mí. El súplica de su pequeña perforaba la oscuridad, abriendo un pequeño rayo de esperanza. ¿Luchar? ¿Cómo se lucha contra un destino marcado por los que ya han caído? La desesperación hizo eco en su voz, y Carla sintió como el pánico quería arrastrarla a la locura. Allí afuera, la vida te espera, dijo la figura. Pero cada paso que das hacia ella también reduce el tiempo que tienes para decidir. La oscuridad siempre tiene hambre, y no espera a que estés lista, miró a su hija, esa pequeña que había sido su luz en los momentos más oscuros. Cada pequeña risa, cada paso en falso, cada abrazo, era el eco de lo que podía perder. Se acercó aún más, casi tocando la fría piel de su hija, como si esa conexión pudiera protegerlas. ¿Y si, cada una de ellas ha hecho una elección? ¿Y si están esperando que tú elijas por ellas? La figura sacó una mano, sus dedos alargándose y retorciéndose hacia la luz. Si liberas su angustia, quizás encuentres la manera de salvar a tu hija. ¿Serías capaz de hacerlo? ¿Liberar su angustia? ¿Acaso tienes una forma de liberarme a mí también? Carla sentía que estaba frente a una trampa mortífera. Lo que debía ser una solución sonaba más a una condena. Todos tenemos un precio. La figura se sumió de nuevo en la sombra y el miedo aplastante llenó la habitación. Era un trato tentador y retorcido, pero la incertidumbre la golpeó. No, gritó. No quiero ser un vehículo para el sacrificio de otros. Las sombras empezaron a girar vertiginosamente, el caos se desató a su alrededor. Carla sintió que el tiempo se ralentizaba, su visión se nublaba gradualmente, y dentro de su mente resonaban caóticamente las voces de las almas perdidas. Mamá, la voz de su hija parecía provenir de todas direcciones. No las dejes en la oscuridad. ¿Acaso no lucharías por mí? Las luces parpadeaban, y cuando el corazón de Carla se detuvo por un instante, la figura, ahora susurrando entre las sombras, le ofreció la respuesta que nunca esperó escuchar. Si quieres salvarla, deberás hacer lo inimaginable. Debes tocar el abismo y decidir qué es lo que verdaderamente valoras y en qué posición se encuentra tu alma en su balanza. La desesperación y el amor se entrelazaron dentro de ella, y sintió como la elección se acercaba, lo inevitable. Pero antes de decidir, la figura hizo una declaración escalofriante. Recuerda, Carla, parte del sacrificio puede ser algo que nunca imaginaste. La verdadera oscuridad puede estar más cerca de lo que piensas, y el eco de esas palabras hizo que el terror se arraigara aún más profundo en su alma, dejándole claro que tal vez, la mayor elección no sería entre una vida y otra, sino entre su propia existencia y la verdad que siempre había evitado. ¿Qué pasaría al final? ¿Qué oculta el abismo que está a punto de abrirse bajo sus pies? La oscuridad giraba, retorciéndose como una serpiente dispuesta a atacar. A medida que Carla se aferraba a su hija, sintió como la fría respiración de la figura la rodeaba, cada vez más densa, como si estuviera siendo estrangulada por una niebla helada. ¿Qué significa tocar el abismo?, preguntó, casi en un susurro, mientras la figura la observaba con ojos que parecían extraer lo más profundo de su ser. El eco de sus propias palabras reverberaba, multiplicándose entre las sombras. Significa mirar al otro lado, enfrentar la verdad que conviene ignorar, respondió la figura, su voz serpenteante provocando un escalofrío en la espina dorsal de Carla. Cada una de esas almas que viste, cada dolor que te fue revelado, es un eco de tu propio ser. Y liberarlas, liberar tu propia carga, eso sí puede hacer la diferencia. En ese instante, una imagen nublada se pianificó en la mente de Carla. Recordó cuando una sombra, en forma de figura familiar, había cruzado su camino. Fue un día cualquiera, y el eco de esa sombra había oscurecido su vida. Las risas de su hija resonaban en sus oídos, pero la tristeza de lo que había perdido también emergía, latente, dispuesto a devorarla. Esa no puede ser la respuesta. Carla se armó de valor, aunque el terror la invadía, palpándose una sensación voraz que cruzaba su pecho como un fuego fatuo. No sacrificaría a nadie más, no otra vez. Las luces titilaron nuevamente, y la figura pareció encogerse, hastiada por la resistencia. El sacrificio no siempre es físico, Carla.
A veces, lo más doloroso es aceptar las decisiones que ya tomaste. Lo que has apagado en el camino puede volver a devorarte, así que elige. Con cada palabra, la presión aumentaba, el aire espeso se tornaba en una trampa. Su hija, con los ojos llorosos y una tristeza que cruzaba épocas, la miraba con anhelo. Mamá, por favor. Las visiones comenzaron a fluir de nuevo. La desesperación de Sura, el rostro de su hija entre las lágrimas, y aquellas sombras que jamás debieron ser parte de su vida se unieron en un torbellino aterrador que pulsaba con intensidad en la sala. ¿Qué hay de mí, Carla? Una voz familiar comenzó a surgir, distorsionada, susurrante. Era su madre, perdida en un laberinto de culpas y decisiones. Decidir siempre tuvo un precio y ahora podrías pagarlo tú. El corazón de Carla estalló en su pecho. No. No, tú no puedes. No estás aquí. Las sombras a su alrededor empezaron a retorcerse con mayor fiereza, cada fragmento de luz se desvanecía más. Los ecos de su madre llenaban el aire, sus palabras mezclándose con las voces de los que habían partido. Era como si la habitación misma se volviera un panteón de sus peores recuerdos. ¿Estás dispuesta a abrir la puerta al abismo? La figura hizo una pausa, sus ojos resplandecían con una ansia sutil. Rinde cuentas por los errores. Redime las decisiones que dolieron, o serás devorada por ellas. El miedo y el amor eran su única tabla de salvación. Carla se sintió en una cuerda floja moral. Perdóname, murmuró, como si esas palabras pudieran abrazar a su madre en su pesada carga de errores. Pero el eco de su susurro no fue suficiente. Las sombras comenzaron a devorar el espacio. Elige, Carla, gritó la figura, ahora burlándose de su vacilación. ¿Salvarás a tu hija a costa de tu alma, o abandonarás a los demás a su triste destino? La angustia se agolpó en su pecho, y todo su ser se debatía entre las llamas de la culpa y el amor. ¿Qué decisión tomaría? Pero, en ese instante, un nuevo grito resonó en la negrura. Mamá, ayúdame. El grito de su hija traspasó todo. Era un grito de angustia, una súplica desesperada que le heló la sangre. Y en medio del caos fulgurante, Carla se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era sobre el sacrificio sino sobre la aceptación de su propia oscuridad. La figura se acercó más. Es momento de que toques el abismo, Carla. Porque el tiempo se acaba. ¿Podría enfrentarse a su propio pasado para salvar a su hija? ¿O estaría condenada a perderlo todo una vez más? El aire se volvió más denso, casi palpable, y una macabra calidez comenzó a envolver a Carla como si el mismo verano hubiera decidido asfixiarla. La figura avanzó, sus ojos brillando con una luz que parecía oscurecer aún más la habitación. Las paredes, antes blancas, comenzaron a oscilar y a retorcerse, transformándose en un laberinto de sombras que absorben todo lo que tocan. Mamá, por favor. El grito de su hija resonó, pero surge de un rincón más distante. Carla se dio cuenta de que el eco de su propia voz se había transformado en un lamento ahogado, una súplica que apenas podía reconocer. La figura se acercó aún más, alargando un dedo huesudo hacia ella. ¿Vas a permitir que el miedo te paralice, o vas a enfrentarte a tu verdad? Su tono era como un susurro, pero temblaba con el peso de amenazas. Carla sintió como el terror pulsaba en sus venas, como un veneno que inevitablemente desgastaba su determinación. Instintivamente, tomó la mano de su hija, la miró a los ojos y vio reflejados allí un universo de esperanzas y temores. Esa conexión, esa chispa de amor, le dejó claro que debía permanecer en pie, aún ante la oscuridad que parecía devorar todo a su paso. No puedes tenerla, no puedes, musitó, desafiando lo que estaba frente a ella. ¿O si puedo? La figura se desvaneció por un instante, solo para reaparecer justo frente a Carla, su rostro etéreo mostrando una mueca repleta de desprecio. ¿Qué tal si simplemente la sueltas? Quizás todo fuera más fácil de ese modo. El corazón de Carla se detuvo en un instante. La idea de soltar la mano de su hija la llenó de pavor. El temor a perderla, a fracasar nuevamente, la llenó de furia. Nunca. Haré lo que sea necesario. No dejaré que el pasado me consuma otra vez. Al pronunciar esas palabras, las sombras retrocedieron brevemente, como si la propia oscuridad tuviera miedo de su determinación.
Pero era solo un respiro momentáneo, las risas burlonas de la figura comenzaron a circular de nuevo, retumbando en la sala como un eco interminable. Eres una ilusa. ¿Cómo crees que puedes cambiar un destino ya escrito? Los ecos del pasado son persistentes, y tú eres solo una peón en este juego. La figura extendió sus brazos, y con un movimiento casi hipnótico, hizo que las almas de quienes había perdido aparecieran nuevamente, flotando en el aire como tormentas de tinta negra. Carla vio a Sura, a su abuela, incluso a su madre, sus rostros demacrados por culpa y sufrimiento. Libéralas, Carla. Libera el dolor que llevas dentro. Las voces se entrelazaron en un grito unísono que atravesó su mente, cada palabra envolviéndola como una cadena pesada. No puede ser Elena, su hija, se aferraba más fuerte a ella. Mamá, no les hagas caso. Ellos quieren que olvides quién eres. La confusión y el terror arremetieron como olas en su corazón. Si soltaba a su hija, lo perdería todo, pero si no enfrentaba sus pecados, estaría condenada a repetir sus errores. La figura sonrió, como cuando un depredador observa a su presa. Entonces, ¿qué eliges, Carla? ¿El pasado o el futuro? El sonido del tiempo girando se detuvo. La figura aguardó su respuesta, la tensión en el aire era insostenible, como un hilo delgado listo para romperse. Carla sintió el peso de cada decisión acumulándose en su pecho. Mientras miraba a su hija, escuchó las palabras de su madre resonando desde el abismo: decidir siempre tuvo un precio sin saber qué hacer. El pánico la envolvió de nuevo y, en el instante de duda, el cielo se oscureció más, y una fría bruma la envolvió. Mamá, dile que nos deje en paz. La voz de Elena se convirtió en un murmullo apagado, traspasado por la desconfianza creciente. Carla sabía que el tiempo se había agotado, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura lanzó un grito desgarrador que atravesó el espacio como un rayo: el pasado nunca se olvida, Carla. Tú lo sabes mejor que nadie. Y con eso, todo se volvió cenizas. La habitación giró y giró, el eco de esas palabras resonando en el fondo de su mente, cada vez más profunda. Justo cuando la luz parecía desvanecerse por completo, Carla cerró los ojos y pensó con fuerza en la elección que debía hacer. Pero, ¿podría realmente enfrentar todo ese horror? El silencio desgarrador que siguió dejó un aire de expectativa, una pregunta densa e ineludible flotando en la penumbra: ¿estaría dispuesta a sacrificarse por su niña? La respuesta estaba ante ella, pero ¿era realmente capaz de abrir los ojos y mirarla de frente? La oscuridad la envolvió como una manta pesada, aplastante. Carla sintió como las sombras danzaban alrededor de ella, susurros desgarradores llenaban el aire, entrelazándose con su propio miedo. Con un esfuerzo titánico, abrió lentamente los ojos, el mundo a su alrededor titilando en una nebulosa de dudas. El paisaje había cambiado. Las paredes de la habitación eran ahora un mosaico de rostros distorsionados que se retorcían en agonía, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Elena seguía aferrada a su mano, pero su figura también parecía desvanecerse, como si la misma luz que la rodeaba la estuviera devorando. Mamá, no me dejes, murmuró la niña, la desesperación tiñendo su voz de un temblor quebradizo. El pasado se aferra a quienes temen moverse hacia el futuro, resonó la figura, emerger con una risa tronadora, que hizo temblar las bases del lugar. ¿Cuánto dolor estás dispuesta a cargar, Carla? Porque debes saber, no hay forma de escapar. Carla, sintiendo que la rabia crecía en su interior, pasó de la impotencia a una determinación oscura. No voy a dejar que me controles. La elección es mía, proclamó, cada palabra resonando con un eco de desafío. Las almas atrapadas comenzaron a girar a su alrededor, sus rostros desvanecidos presionando su mente, reviviendo recuerdos de cada uno de sus fracasos. Vio a su abuela, su madre y a Sura flotando, condenadas a un ciclo interminable de sufrimiento. Libéralas, gritó, haciendo un esfuerzo por romper el velo de desespero que la mantenía a merced de esa figura. ¿Y qué? ¿Sustituirás su dolor por tu propia carga? La figura se acercó con la seguijor de un depredador y sonrió. ¿Cederás el control y permitirás que tu propia oscuridad se apodere de ti, o enfrentarás la verdad que no has querido ver? El aire se volvió torrencial, el suelo comenzó a moverse bajo sus pies, y una corriente fría se apoderó de la habitación. Mamá.
Elena gritó, su rostro ahora pálido y solitario. La conexión entre madre e hija se tensaba, y Carla sintió que su propia substancia se desgastaba. No. Nunca te dejaré ir. Al pronunciar estas palabras, una ola de energía oscura la envolvió, mientras la figura se alzaba, convirtiéndose en una sombra que parecía querer devorar sus miedos. Pero aún así, con cada grito desgarrador, los recuerdos menos preciados aparecieron como visiones fugaces, un abrazo cálido de su madre, la risa de Sura, incluso el primer amor, todas las memorias que la figura anhelaba arrebatarle, lo que empezó como un susurro se convirtió en un clamor. El pasado no me define. Soy más que mis errores. La luz de su determinación comenzó a brillar en el corazón de la oscuridad, pero lo que siguió fue de una violencia atrapante. Un remolino de emociones y recuerdos iban y venían como marea en la orilla. ¿Realmente puedes forzar la conformidad entre lo que deseas y lo que eres? La figura retumbó, y la habitación comenzó a deteriorarse aún más. Carla sintió que el equilibrio se rompía. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, reconoció que todo lo que había mantenido durante años podía transformarse en su propia fortaleza. Un grito resonó en sus entrañas. Elena, agárrate de mí. No nos soltaré. Con cada palabra, vieron cómo las almas comenzaban a retroceder, como si buscaban refugio en la luz. El aire se tranquilizó, y una calma profunda invadió su ser, pero entonces, mientras la figura aullaba de rabia, una idea aterradora brotó en la mente de Carla. ¿Y si todo esto era solo un juego? ¿Y si al final no era suficiente? La fría bruma serpenteó de nuevo, y la figura se preparó para atacar con una nueva furia. La incertidumbre envolvió a Carla nuevamente. La mirada de su hija, ahora infundida de un nuevo temor, se adhirió al fondo de su pecho. ¿Qué hacer cuando la elección es entre sacrificarse o perderlo todo? La pregunta invadió su mente mientras el oscuro destino yacía por delante. ¿Daría un paso al frente, enfrentándose a su propia oscuridad, o dejaría que el miedo disipara su luz, y la de su hija, el tiempo? Parecía detenerse, la figura se lanzaba hacia ellas, y las paredes comenzaron a cerrarse como un túnel sin salida. Todo estaba por decidirse en un instante casi eterno. ¿Sería capaz de enfrentarse a su verdad más oscura? El aire helado que solía asfixiar a Carla se volvió vapor, disipándose como un mal sueño. Estaba allí, en el umbral de la sala, sujetando la mano diminuta de su hija con una determinación renovada. La figura oscura avanzaba, pero su esencia ya no la aterrorizaba. Ella entendía, había aprendido que el verdadero peligro no era la sombra, sino permitir que el miedo la controlara. No voy a dejar que la oscuridad decida por nosotras, exclamó con toda su fuerza. Las palabras flotaron en el aire, resonando en las paredes desgastadas del lugar. Lo que había sido un laberinto de terror comenzaba poco a poco a desvanecerse. Las almas perdidas, que antes se retorcían en sus sufrimientos, ahora parecían buscar la luz que emanaba de su valentía. La figura oscura, incapaz de soportar el brillo de su resolución, retrocedió. Crees que puedes ser libre, pero todos están atados a su destino. El pasado nunca se olvida, replicó con un tono de burla, aunque esta vez su risa sonaba más quebrada y menos convincente. Carla dio un paso hacia adelante, apretando la mano de Elena con fuerza. El pasado no me define. No me tendré que rendir a lo que ya no puedo cambiar. Este es mi momento. Y no me detendré. A medida que pronunciaba cada oración, ella sentía su propia energía fluir, cada recuerdo, cada dolor, transformándose en una fuente de fortaleza. Las sombras tambaleantes, que antes parecían invadirlo todo, comenzaron a separarse. Los rostros de aquellos que habían perdido su camino empezaron a adquirir claridad. Pueden liberarse, murmuró, como un mantra. Pueden encontrar paz. Cada palabra liberada era un hilo que tejía una salida para las almas atrapadas. El grito de su hija era un eco en su alma. Mamá, no las dejes ir. No nos dejes. Nunca te dejaré, Elena, gritó, y de repente, comprendió que la lucha no era solo por liberarse de las sombras, sino por abrazar la luz. La figura oscura se estremeció, incapaz de sostener su dominio. Eres una insensata. Tu alma es mía. No. Mi alma pertenece a la luz, no al miedo.
Fue en ese momento que lo vio, la luz dentro de la oscura corriente. Era un destello brillante, un mensaje que giraba entre las sombras. Y entonces, con un latido en su corazón, lo tomó en sus manos. La figura, ahora desprovista de su poder, se desmoronó ante ella. Las almas perdidas comenzaron a fluir hacia la luz, sus rostros recuperando color, sus lamentos hechos susurros de agradecimiento. Ella lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de desesperación. Gracias. Gracias. Resonaron en el aire tantas voces, y las sombras exclamaban sus verdades reprimidas. El hospital comenzó a transformarse, iluminándose con un resplandor cálido. El frío se desvaneció, dejando solo el eco de la libertad. Al mirar a su hija, Carla sintió que todo el peso de la carga se deslizaba lejos de sus hombros. ¿Lo logramos?, preguntó la pequeña, sus ojos brillantes llenos de esperanza. Sí, cariño. Lo hemos hecho, respondió Carla, sus brazos abiertos para recibir a su hija. Ambas abrazaron lo que había sido una noche de sombras transformada en luz. Mientras salían del hospital, el aire nocturno las acarició, un abrazo suave. Las risas de los niños llenaban las calles, sonaban como música en sus oídos. Las sombras se desvanecieron en recuerdos lejanos. José, el vecino que había errado, emergió del rincón de una calle, sonriendo. Las cosas serán diferentes ahora, lo prometo, pensó Carla, mientras la luz del día comenzaba a asomarse entre los edificios. La noche oscura había revelado una verdad clave: aunque el pasado tenía un peso, el futuro era aún más poderoso. De ahora en adelante, su historia de lucha sería un faro para otros. Juntas, madre e hija, caminarían hacia adelante, una luz brillante en cada paso. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Da el botón de like ahora mismo, eso alimentará el algoritmo y nos ayudará a seguir creando más contenido fascinante. Compártelo instantáneamente. Con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace la diferencia.